Estimados niños, niñas, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, viernes 22 de mayo, vamos a dar inicio a la última sesión de la semana y lo vamos a hacer con el área de... ¿De qué área será esta? A ver, hablen, ¿qué área será? Muy bien, es el área de matemática. Muy bien, entonces esa área es la que vamos a trabajar el día de hoy. Y como ustedes ven en la figurita, vamos a trabajar estos poliedros o estos prismas, también conocidos como prismas. Entonces vamos a construir uno de estos prismas, ¿ya? Entonces acá el título de nuestra actividad es Construimos figuras geométricas. También se les conoce como sólidos geométricos, o prismas o poliedros, tienen varios nombres. Bueno, acá el propósito de hoy es construir figuras geométricas y ampliarlas proporcionalmente usando material de reuso. Entonces vamos a construir figuras geométricas, vamos a ampliarlas. Proporcionalmente significa de que a la hora de ampliarlas no se, el dibujo no se altere, no se deforme. Entonces cuando trabajamos en forma proporcional, la figura aumentamos el tamaño y va a tener va a mantenerse la misma proporción de los lados. Ya, entonces ese es el propósito de hoy. Para eso vamos a observar esta plantilla y vamos a trabajar con el problema que les vamos a enviar en las hojas de recurso. ¿Ya? Ahí dicen el problema uno de la hoja de recurso de las actividades que enviamos. ¿Ya? Te vamos a invitar a leer. Es un problema que tiene Paco y tiene que resolverlo. Te lees el problema y luego contestas estas preguntas. ¿Ya? Al Paco le van a preguntar cómo puede solucionar este problema. Entonces, en resumen te voy a indicar en qué consiste el problema de Paco. A Paco le dan esta plantilla para que elabore un cubo, ¿ya? Cuyo estos lados del cubo van a ser cuadrados, ¿sí? Y estas van a ser sus orejas o van a ser sus pestañas para luego a la hora de pegar, pegue los lados del cubo. Entonces al Paco le van a pedir un problema, le van a decir, ¿cuánto medirá? Para que tú hagas esto necesitas una hoja, ¿no? Una hoja y en esa hoja tienes que colocar la plantilla. Es lógico que en la hoja debe alcanzar la plantilla. Entonces a Paco le van a preguntar, ¿cuánto medirá la hoja? ¿Cuánto medirá la hoja que va a necesitar si amplía 5 veces el tamaño del cubo? O sea, si estos cuadrados van a ser 5 veces, en este caso sería 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto de hoja necesitará? ¿No? ¿Y cuánto medirá la plantilla? Y en la otra pregunta, la pregunta número 2 es de forma similar. Bueno, en este caso, para el primer problema le dicen de que las pestañas miden la quinta parte del tamaño del cuadrado. Entonces, si el cuadrado mide 10 centímetros porque lo vas a ampliar 5 veces, mide 10 centímetros, entonces su pestaña, según el problema que le plantean al Paco, va a medir la quinta parte del lado del cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la quinta parte de 10? Es 2 centímetros. Entonces, tu cuadrado, el problema que le van a plantear a Paco es que amplíe esta plantilla, donde ahora el cuadrado mida 10 centímetros de lado y las pestañas midan 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, lo que vas a hacer es de qué tamaño va a ser la hoja. Eso es lo que te piden. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Sumar todos estos lados, inclusive la pestaña, sumar todas estas medidas del ancho de la plantilla, sumar todas estas medidas y ahí vas a tener el tamaño de la hoja. Ese es a grande resumen lo que te pide. Ya, pero lo vamos a delinear ahorita rápidamente. ¿Qué quiere elaborar Paco? Todo esto ya ustedes lo van a trabajar, ¿no? Acá dice presta atención a la plantilla, en ella identifica la arista, ya sabes que las aristas son las líneas,
Tenga en cuenta su tamaño. Ahora realiza la actividad A y B de la página 101, que te la voy a entregar. Piensa en una estrategia, usa materiales que están a tu alcance, construye el cubo y luego comprueba los resultados. ¿Ya? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Acá está. Revisemos, según la plantilla, la medida de la arista es de 2 centímetros, ¿no? Pero te pide que construyas un cubo cuya arista sea 5 veces mayor que la arista de la plantilla. Entonces la nueva arista ampliada medirá ¿cuánto? Ya te dije, 5 veces 2 es 10 centímetros. Es decir, 5 por 2, ¿no? Como verás, todas las caras del cubo son cuadrados. Cada lado del cuadrado ahora mide 10 centímetros. Antes medía 2, en la plantilla medía 2. Ahora tú lo estás ampliando 5 veces, ahora mide 10. En el problema también se recomienda que el ancho de las pestañas, estas pestañitas con las que tú vas a pegar luego el cubo, estas pestañitas, dice de que deben medir la quinta parte de la longitud de la arista. Eso quiere decir que si la arista mide 10 centímetros, la nueva arista que vas a hacer, entonces la quinta parte, ¿cuánto es? 10 entre 5, 2. 2 centímetros va a medir tus pestañitas. Ya está. Entonces ahora tienes acá la nueva plantilla. Ahí está de 10 centímetros y la pestañita de 2 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí está ya casi resuelto. Entonces te pregunta de qué tamaño debe ser la hoja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sumar esta longitud, esta longitud, esta longitud, esta longitud y sumarle la pestañita. Y para el ancho, sumar esta pestañita, esta longitud, esta otra y la pestañita. Y ahí te das cuenta del tamaño que debe tener la hoja. ¿Listo? Entonces acá ya puedes responder la pregunta que te propone el problema. ¿Qué dice? El largo, ¿cuánto va a medir el largo de tu figura, ¿no? Y cuántos centímetros de pestaña, ¿no? En un extremo. En total, 42 centímetros. Ya te está dando la respuesta. Eso quiere decir que si el largo mide acá 10, más este 10, 20, más este 10, 30, más este 10, 40. Y 2 de pestañita, 42 centímetros. Ahora el ancho dice, mide acá 2 de pestañita, más 10, 12, más 10, 22, más 10, 32, más 2, 34. Ahí está el 34 de ancho. Entonces tú colocas el ancho del lado del cuadrado y la pestaña. Entonces, como mínimo, el largo de la cartulina que utilizarás será de 42 centímetros y el ancho de 34. ¿Te has dado cuenta que el cubo tiene los siguientes elementos? 6 caras, caras laterales, 8 vértices, 12 aristas. Eso ya tú lo sabes, ¿no? Entonces, ahora lo que vas a hacer, construye el cubo tomando en cuenta las medidas que encontraste. No la de la plantilla de 2, sino de la plantilla de 10. ¿Ya? Y luego reflexiona de qué trata el problema, cuánto mide la cartulina que consiguió Paco y todo lo demás. Además, tienes que construir el nuevo cubo, el cubo de 10 centímetros, ¿no? Ahora elabora una estrategia con los pasos que seguirás para resolver el problema y anótalo en una hoja, en tu cuaderno. Luego realiza las actividades A y B propuestas en el problema 2 en tu cuaderno de trabajo. En el problema 2 ya es otra, bueno, acá dice primero, ten en cuenta que en el problema 1 y la forma como ampliaron los lados de la plantilla original, pues también utilizarás la siguiente tabla como apoyo para determinar las medidas, ¿ya? En el problema 2 ya no te está diciendo el tamaño de la pestaña, sino te está diciendo solamente que la medida del lado con la medida de la pestaña tiene que ser un número entero. O sea, puede medir 1, 2, 3, 4. No puede medir 1,5 ni 2,4, no. El problema 2 te está pidiendo que de qué tamaño será la hoja, ya si es que la pestaña y el número y la medida del lado es un número entero. Entonces acá vas a trabajar, completar esta tabla. Tienes en el largo tienes 4 aristas, si te das cuenta, regresamos acá. 4 aristas, 1, 2, 3, 4. 4 aristas.
y la medida de la arista, ¿cuánto es? 10, ¿no? ¿Está bien? 10. Bueno, en este caso, ese es el problema 1, pero acá te pide el problema 2, ¿no? ¿Qué tamaño le vas a poner a la medida de la arista? El número de pestañas que tienes en el largo es una pestañita nada más. Acá le vas a poner la medida de esa pestañita y la medida mínima del cubo, o sea, el cubo, estoy hablando de su lado, cuánto va a ser la medida del cubo. Entonces, sumado todos eso, me tiene que dar 90. Lo mismo con el ancho, ¿no? O sea, lo que me está diciendo el problema 2 es el que sigue acá. Tu cartulina, la nueva cartulina que vas a tener es de 70 centímetros y de 90 centímetros. 90 de largo y 70 de ancho. Aquí está, 90 de largo y 70 de ancho. Y lo que te pide el problema es cuánto va a medir las aristas de tu cubo, cuánto va a medir la pestaña del cubo y cuánto es el mínimo de la medida del cubo. Al sumar todas estas te tiene que dar una cantidad aquí, ¿ya? Y la comparas con la medida que te da la cartulina. Entonces tú tienes que colocar acá, no olvides que la medida de la arista estas dos son iguales. Y la medida de las pestañas en el ancho también tienen que ser iguales. Y además este valor que vas a colocar tiene que ser un número entero. Puede ser 10, 20, 30. Pero que a la hora que sumes acá no te debe pasar de 90. ¿No? Entonces eso es lo que vas a hacer. Entonces, dice acá, vamos a verificar tus resultados. Acá tienes, te vamos a plantear los resultados. Acá están. Por ejemplo, dice, ahí está. Si tú le pones 20 de arista, entonces tienes 4 aristas. No olvides que en el largo hay 4 aristas. Aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos acá 20 aristas, ¿no? O la medida de la arista es 20. 20 por 4, 80. Una pestaña, acá le ha puesto una pestaña de 5, sería 5 centímetros más. Entonces 4 por 20, 80 más 5, 85. Eso es lo que mide tu cubo de largo. Pero la hoja que tiene Paco es de 90. Entonces le sobra espacio. ¿Está bien? En el caso del ancho, tienes, regresamos acá al ancho, y tienes 1, 2, 3 lados y tienes 2 pestañas. Entonces acá tú tienes 3 lados. Si le estamos poniendo 20 para cada lado, serían 3 por 20, 60. Tienes 2 pestañas, ¿está bien? Y cada pestaña mide 5, 2 por 5, 10. 60 más 10, 70. Justo coincide con el tamaño de la hoja que tiene Paco, porque a Paco le dan 70 por 90. Entonces, el único dato aquí es que aquí le sobra 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros, porque el tamaño es de 90. Entonces la pregunta te va a ser, aquí está, lo que te he explicado es lo que dice acá. El largo 4 por 20, 80, la arista 1 por 5, 5, la pestaña total sale 85. Acá el ancho, 3 lados, por 20 serían 60, 2 pestañas, 2 por 5, 10, 70. Pero te dice acá a un sobreespacio. Entonces la pregunta es, ¿habrá la posibilidad de que puedan construir otras medidas? Dice, trata de resolver eso con tu familia, con alguien que te pueda apoyar. Entonces tienes que buscar otras medidas que puedan llegar a 90, ¿no? A 90. Pero no necesariamente las pestañas tienen que medir 5, pueden medir menos, ¿no? Pueden medir menos las pestañas, con tal que aproveches el máximo de el tamaño de la hoja que te dan, que es de 90 por 70. Listo, entonces haces eso, vas a encontrar posibilidades y acá te plantean una posibilidad. Acá te dicen que vamos a hacer de 22 centímetros y la pestaña de 2, y te va a salir una nueva medida, ¿no? Si son 22, ¿está bien? El tamaño del lado, en el largo son 4 lados, 22 por 4, ¿cuánto te da? 88, ¿no?
más una pestaña de 2, 90. Ahí está 90. 90, ¿no? Ahora en el ancho, si son 22 por 3, ¿cuánto te da? 66. Más dos pestañas de 4 te dan 70. Justo con estas medidas de 22 y de 2 va a entrar en tu hoja de 90 por 70. Y ya te lo he resuelto. O sea, eso es lo que tenías tú que saber nada más. Luego de esto ya tú construyes tu cubo con las nuevas medidas. ¿Está bien? Entonces, reflexionas acá eh, en familia, cómo participaron para hacer el cubo, cómo se sintieron al participar en la construcción del cubo, qué experimentaron, planteen algún juego con ese cubo que han utilizado, que han construido, hagan un juego y consideras que al haber resuelto el reto con tu familia, si es importante que tu familia te haya apoyado, consideras y por qué. ¿Ya? Entonces eso es matemática. Y ahora a continuación vamos a hacer arte, porque también pide que hagamos arte hoy día. Entonces, en arte vamos a leer un cuento que se te va a dar también en las hojas y luego leyendo un cuento vas a hacer un dibujo. Ya aquí te explicamos qué dibujo vas a hacer. Y cuál es el propósito de que tú expreses tus emociones en ese dibujo que vas a hacer. Entonces vas a leer El pequeño abeto, es el cuento que se te va a dar. Vas a contestar estas preguntas del cuento, ¿ya? En hoja bond y luego lo guardas en tu portafolio. Y luego no olvides que el abeto es un arbolito, es un arbolito. Entonces vas a trabajar eso. Pero para que dibujes, vas a dibujar un arbolito porque eso es lo que te pide acá. Dice, en esta actividad, a partir de la inspiración del pequeño abeto, pintarás un árbol que representa tus emociones. Entonces ese árbol va a representar tus emociones. Para ello aprenderás a mezclar los colores para conseguir colores fríos y cálidos. Esto te servirá para representar tus emociones, ¿ya? Entonces acá contestas estas preguntas: ¿qué emociones te gustaría presentar en el árbol? ¿De qué colores pintaría sus hojas? ¿Por qué? ¿Tendría flores o no? Eso tú lo decides. Pero aquí hay una... Antes de pintar tu arbolito, me gustaría de que hagas pruebas, ¿no? Hagas pruebas. Vas a tener tres colores básicos que son el rojo, amarillo y azul. Y en base a esos tres colores vas a sacar 12 colores más, ¿no? Vas a combinar. Y eso es lo que se te presenta aquí. Acá tienes con témpera, por supuesto, el color amarillo, el color rojo y el color azul. Y entonces si tú combinas gradualmente, le echas un poquito más de rojo que de amarillo, te va a salir este medio anaranjado. Si le echas más amarillo, te va a tender más al anaranjado. Y si le echas más amarillo, va a tener este color, ¿no? Ahora si combinas el amarillo con el azul, si vas graduando la cantidad de azul y amarillo, te va a salir un verde en distintas tonalidades, ¿no? Y si combinas el azul con el rojo, te va a salir un lila, más o menos con estas combinaciones, ¿no? Con estas calidades. Más rojo te sale más lila, acá más azul, así. Entonces vas a obtener 12 colores. Puedes trabajar con tu ¿cómo se llama esto? Témpera, ¿no? Para que puedas matizar bien, mezclar y matizar bien los colores que va a ser pintado tu arbolito, ¿no? Puedes utilizar también, si no tienes témperas, acá dice tus lápices de colores, puedes hacer esta combinación. Los colores cálidos son los de arriba, los colores fríos son de abajo, ¿ya? Dice ahora, dibuja un arbolito preliminar, verifica si expresan tus emociones, pinta tu trabajo con los colores que representan tus emociones, reúne a tu familia y comparte esta creación. Cuéntale lo que sentiste a la hora de hacer este dibujo, ¿ya? Entonces, si no hay más que decir, haces tu autorreflexión, qué has aprendido de esta actividad, qué dificultades has tenido, cómo te sentiste, en qué proyectos puedes aplicar lo aprendido, vas contestando esto como parte de tu autoaprendizaje, ¿ya? Y no olvides tener tus hojas, tus témperas, tus colores a la mano y todo lo demás. No olvides que es un sentimiento después de haber leído ese cuento, El pequeño abeto, ¿ya? Cómo se sintió el pequeño abeto, el pequeño árbol, ¿ya? Muy bien, entonces guarda todas tus producciones en tu cuaderno, en tu portafolio.
Ya, y luego si hay alguna pregunta en el WhatsApp ya estamos contestando. Muchas gracias y nos comunicamos a través del WhatsApp.